El señor Esteban Trebuch está un poquitito tomado de la garganta. Totalmente, se quedó sin voz. Es difícil sacarle la voz, es como sacarle el alma. Bueno, Mariel Direnara también está con nosotros. Hay una mesa de lujo, enseguida la vas a presentar seguramente. Pero ¿qué te parece si nos vamos ya mismo a Río de Janeiro con Jan Livares, con la última información que hay sobre este infierno en Río de Janeiro? Dale. Jan, adelante por favor, buenas noches nuevamente. Retomamos el saludo, Luis, con vos, con Fran y con todo el equipo. Bueno, la novedad saliente de estas últimas horas es que se espera de un momento a otro una definición por parte del gobierno nacional para saber si Río de Janeiro recibe o no a las fuerzas federales. En medio de una conmoción que ya hemos comentado a través de toda la jornada en La Nación Más. Así que, Luis, son horas definitivas, te diría, políticamente hablando, para saber qué decisión se va a tomar en cuanto a la seguridad aquí en Río de Janeiro. Bueno, nosotros vimos imágenes tremendas, Fran, Mariel, durante todo el día. Quizá la más impactante que yo vi, bueno, ya la comentamos con Jan Livares, pero esos cadáveres apilados... En fila, ¿no? Sí, sí. No, tremendo. Tremendo. La verdad que imágenes dantescas, ¿no? Nos decía recién Barata, Jan, ante la pregunta que nos hacíamos, sí, de por qué habían decapitado gente, y Barata decía que era típico del narcoterrorismo y de una venganza narco, y no eventualmente un ataque de la fuerza de seguridad, ¿no?, contra la organización de narcotraficantes, ¿se entiende? Claro. Sí. Ahora, también sí, lo que dice Jan, ¿no? Digo, que cuánto pasó para generar la creación de esta comisión u oficina de coordinación para ver, bueno, cómo actúan las fuerzas federales con las fuerzas del Estado, ¿no? Está bien que tuvieron que esperar que volviera el presidente al país, pero, digo, casi un día después. Evidentemente hay un problema político ahí, ¿no, claro, Jan? Sí, a ver, para entender otra vez, para aquellos que recién se suman a La Nación Más. De un lado tenés al gobernador Gabriel Castro, bolsonarista, está al lado de Bolsonaro, y del otro lado Lula, y obviamente todo su gabinete, que salió al cruce, lo decíamos más temprano, para saber cuál va a ser la definición tajante si efectivamente llega la Fuerza Federal o no. Amén de todo esto, hay que entender, Luis, que en esta zona donde estamos ahora, que es la céntrica de la zona de Copacabana, la zona de mayor turismo, hay un movimiento frenético, es como si nada ocurriera, y cuando nos vamos 40 minutos al norte es otra ciudad completamente distinta. Justamente eso yo te quería preguntar, Jan, porque vos estás más al sur, ¿no?, de donde fue, digamos, este operativo de estas fuerzas especiales, digamos, del gobierno, digamos, de Río de Janeiro. Digo, ¿cómo está la situación donde estás vos, en Copacabana, Ipanema, Botafogo, que son zonas mucho más turísticas y transitadas por los argentinos, ¿no? Sí, exactamente, Fran. Bueno, obviamente por seguridad, es más, hasta un momento del programa de hoy por la tarde con Débora Plager es cuando pudimos estar, que todavía era de día, es cierto, pero que ya comenzaba, una vez que dejó la Guardia Civil y se fue la Guardia de Contención Psicológica, no había policía y estábamos dentro de Complejo Peña. Directamente tuvimos que salir por nuestra seguridad, nos fuimos directamente hacia la zona donde está la morgue, donde estaban gran parte de las familias, y ahí tratábamos de buscar datos, de entender cuántos eran los fallecidos. Bueno, en todo eso, que era en la zona norte de Río, era un escenario. Venís acá al sur, la gente sigue su vida normal, las playas están con la gente, con el turismo habitual, con este movimiento que ustedes perciben detrás de nosotros trabajando. Bueno, es un río que está partido en dos, pero que ayer, efectivamente, cuando se motoriza el operativo, hubieron focos de conflicto en todos los sectores de Río, y ahí sí se paralizó la ciudad, pero ahora ya volvió a estado 1. Hasta ayer a la medianoche estaba en estado 2. Ahora vuelve a estado 1, que es, como ven ustedes, circulación normal. Un par de cositas, Nico Troyer, fíjate si podés recoger de nuevo las imágenes, el video que presentó Gasulla, inédito hasta ahora, de la policía rezando antes de entrar, porque eso la verdad que para mí fue de alto impacto. Claro. Y si mal no recuerdo, está en la mesa Diego Guelar, perdón que desordene un poco el programa. Diego Guelar, además de ser embajador en Chile, fue embajador en Brasil, Diego, correcto, ¿no? Efectivamente. Buenas noches, Diego. Obviamente el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo en Brasil no es nuevo. Lo que pasa es que fueron a atacar una eventual expansión. Ahí está la imagen. Qué fuerte eso, ¿no? Impresionante. Luis, después nos vamos a sumar a esta imagen del policía rezando con el chat que también tiene un policía que resultó asesinado con la esposa que también le pide que rece. Es terrible. Tremendo. Porque saben que van a la muerte. Tremendo, tremendo.
Claro. A ver, embajador Guido Velar, en Brasil hace tiempo que viene esto, pero lo que estaban haciendo era tratar de evitar una expansión que se presumía casi inmediata, ¿no?, de esta banda de narcotraficantes. Mira, el tema desde la década de los 70 se ha ido desarrollando, el control es decir, la gran decadencia de Río comienza en la década de los 60, que deja de ser capital, se traslada a la capital a Brasilia y es como que le sacaron el alma, ¿eh? Río era la capital de América del Sur, ¿no? Y le sacaron el alma. Y ahí empezó el avance de la favela. Y ahí empezó el desarrollo extraordinario de la favela. Estamos hablando de estas favelas de 200.000 habitantes cada uno, ¿no? Son ciudades en Los Morros, ¿no? Y a esa situación es territorio de nadie. Hay una mezcla con lo que se llaman los villeiros, que son los que manejan el juego, ellos mismos son los que financian la fiesta de carnaval. Ya estamos entrando en los preparativos, lo llaman las picaré candangas, que son los ensayos todos los fines de semana de carnaval. Entonces eso se mezcla, droga, juego, bueno, todo tipo de delito, y esto ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 50 años. Y ya nos decía, le decía hoy a Débora Gustavo Segres, que tienen copado las organizaciones narcoterroristas el 26% del territorio. Y Gustavo Carabajal nos decía, y te quiero escuchar, Frank, que ya a estos narcos le conviene hacer otro tipo de negocio, que el narcotráfico ya es un negocio menor para ellos, que el lavado a través de la criptomoneda es uno de los grandes o de los mega negocios de estas organizaciones. Mirá, diste en la tecla. Yo tenía algunas cuestiones de vínculos, sobre todo económicos, con la Argentina. Vos sabés que los negocios del Comando Bermelo en la Argentina, y por eso también es tan importante la carta o la orden que dio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pará, tenemos un urgente para Luis. Vamos a esto, a ver. Entiendo que es la primera manifestación pública del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Primera manifestación pública tras los enfrentamientos y las muertes de Luis Ignacio Lula da Silva. Esta mañana me reuní con ministros de mi gobierno y le di instrucciones al ministro de Justicia y director general de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador. No podemos aceptar el crimen organizado. Sí, que el crimen organizado, siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Eso es precisamente lo... perdón, dale. Adelante. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias, ¿no? Sigue, obviamente... Esto es precisamente lo que hicimos en agosto, en la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país, que llegó al núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustible y el blanqueo de dinero. A ver, está siendo presionado fuertemente por parte de la sociedad, Lula. Totalmente, hacer esa declaración, ¿no, Jean Libares? Sí, exactamente, por eso lo decíamos, Luis, era la noticia de último momento que charlábamos aquí con colegas, y además de esa presión política, tengamos en cuenta que en las favelas, Luis, hay un gran rechazo, es obvio, es evidente, con el gobernador Gabriel Castro, con lo cual se necesita con premura, porque la policía no puede ingresar, Luis. Si hoy ingresa tanto al Alemão como a La Peña alguna policía militar, es otra masacre más. Por eso lo que mostrábamos hoy en imagen, que Pancho Olivera, ustedes todos nos preguntaban, bueno, ¿pero qué están solos? No, está la Guardia Civil, los bomberos voluntarios, pero no está la policía, porque justamente a raíz del operativo Contención se generó todo esto, y amén de todo lo que hemos mostrado de los cuerpos que se encontraron y que bien mostraba Luis Gasulla, algunos videos en exclusiva. Bueno, este es el contexto de esta Río de Janeiro que está terminando esta jornada con esta novedad importante para saber si ya entrada la madrugada o pasada la medianoche comienza a llegar más seguridad. Ahora, Jan, si te animás ahí atrás, si enganchás a alguien caminando y le preguntás también qué opina, ¿no?, de esta situación, porque es lo que decía Luis recién. Sí, da la sensación
de que Lula estuvo forzado, digamos, por lo que piensa la opinión pública, a obviamente colaborar primero con el gobierno de Río de Janeiro, que es de otro signo político, y después, digamos, a prestar, digamos, su asistencia, ¿no? Sí. Me parece que hay, obviamente Lula tiene un gobierno de izquierda, probablemente también esté mirado la situación, lo que tenga que ver con las denuncias que pueda haber por cómo fue el operativo con los derechos humanos, pero me parece que acá hay una opinión pública que está diciendo hay que tomar acciones y efectivamente contra este narcoterrorismo, ¿no? Sí, efectivamente, bueno. Sí, Luis. Bueno, fíjate si encontrás a alguien. Sí. Lo podemos sumar a Miguel Ángel Toma porque hablaba de los tentáculos del narcoterrorismo desde Brasil. Sí. Y hablaba de un elemento que quizá no fue suficientemente analizado, que tiene que ver con el tráfico de armas. Miguel Ángel Toma, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Cuéntenos un poco, por favor. Sí, es interesante un informe que ha elaborado el equipo nuestro, de nuestra fundación, respecto de la operación Dacobo, así se llamaba, una operación hecha por la policía brasileña y la justicia. ¿Están hablando de esta misma operación o de otra? No, estoy hablando de una operación del año 23. Septiembre de 2023. Ajá. Donde se verificaba una existencia de tráfico de armas impresionante. Bueno, se hace toda una investigación. Entre parte de las pesquisas hay 2 personas que son identificadas como responsables, un tal Diego Hernán Diricio y una Julieta Nardi, que habían desarrollado una empresa que se llamaba Autosupply Sociedad Anónima. Claro. Bueno, Hernán Diricio está preso hoy en Córdoba, ¿no? Exactamente, fue después tomado preso en Córdoba porque escapa en su momento, pero lo interesante es que en un acuerdo, esto es lo que hay que marcar, en Asunción, que es donde abre esta empresa, con la DIMABEL. La DIMABEL es la Dirección de Armas de Paraguay, compra 43.000 armas en Croacia, Eslovenia, es decir, países de Europa colaterales, digamos, donde no existe controles como existen en el resto de Europa y particularmente en la Unión Europea. Esas 43.000 armas fueron a parar básicamente al PCC, Primer Comando Capital, y a el Comando Vermelho. Lo que no se está diciendo ahora, porque no lo he escuchado, es el dato del TCP. ¿De qué? El TCP. ¿Saben lo que es el TCP? No. Es el Tercer Comando Puro. Esto indica las siglas. El TCP es el competidor del Comando Vermelho en Río. Claro. Los otros están en San Pablo. Exactamente. Claro. Y es una suerte de proyección del PCC, por eso Tercer Comando Puro. Claro. Ahora, y esto, perdón, termino con esto porque es muy importante, porque explica la brutalidad que se ha dado dentro de la pelea entre las estructuras narcoterroristas brasileñas, que determinaron la cantidad de muertos, que son muchos más que los que la policía en el combate contra el Comando Vermelho generó. Esto hay que marcarlo, porque si no, no entendemos la naturaleza del conflicto. Aprovecharon el ingreso de la policía estatal para combatir al Comando Vermelho, y en la salida hacia la selva por parte del Comando Vermelho terminaron ajusticiando, entre comillas, lo de ajusticiando, a sus competidores. Esto muestra por qué hay muertos a cuchilladas, por qué entendemos, Toma. Ahora, yo quisiera retomar un poco la brutalidad de las imágenes. Me gustaría que me ayudara Mariel, que estuvo todo el día con este tema, porque verdaderamente, yo por lo menos es la primera vez que la veo en mi vida, estas imágenes. Es tremendo. ¿Qué estamos viendo, Mariel? Estamos viendo cómo los vecinos fueron apilando los cadáveres, que además iban encontrando, muchos de ellos en la selva, y los familiares, Luis, que se acercaban intentando identificarlos. Al momento de los más de 120 muertos, se supone que hay 60 cadáveres identificados, recién. Bueno, las escenas que se vivían, muchas de ellas dramáticas, claramente. Claramente ahí vemos que los trajeron en varias camionetas, claro. ¿no? Los llevaron en varias camionetas en la Plaza San Lucas, si no me equivoco, y los tiraban ahí, los apilaban ahí. Imágenes, esas son unas, ¿no? Las que mostró hoy Luis Gasulla,
durante la madrugada, fíjate si la puedes tener, Nico, cuando vecinos se encuentran, bueno, esto también es tremendo, cuando los vecinos se encuentran, se van encontrando con cadáveres en los bosques aledaños o que están entremezclados en la favela, son tremendas. No sé si las tenés, Nico Troye, fíjate si ahí está, mirá. Estas son imágenes de los propios vecinos que envían. Ahí hay que advertir, porque vamos a ver imágenes, obviamente están bruladas, pero se encuentra, ahí se empiezan a encontrar los cuerpos. El tema, Luis, es que acá esta imagen bien habla y Fran... a ver, la policía ingresa en ese medio operativo para hacer cumplir una orden judicial. Claro. Digo, es gente que estaba condenada por más de 100 crímenes, entonces tienen que hacer cumplir esa orden judicial. Más de 2.500 efectivos, nos dijo Jan Olivares. Con lo cual ya sabían los lugares por donde se iban a querer escapar, entre ellos la selva, y es por eso, bueno, que aparecen los cadáveres, ¿no? La verdad, son imágenes de una guerra, ¿no, Luis? Digo, es dantesco. Jan, ¿qué se supone que puede pasar mañana, por ejemplo? ¿Está todo el mundo a la expectativa eso de lo que pueda pasar mañana? Sí, en esa zona de Río de Janeiro está claro, porque están esperando para saber si efectivamente llegan fuerzas federales para poder contener el después. Lo que muchos pensaban y especulaban, Luis, es que podía venir una represalia por parte de algunos de los narcotraficantes, porque como creo que te escuché, vos lo marcabas muy bien, o uno de los especialistas hoy, no viven ninguno, ni en Peña ni en Alemão. Claramente están en las afueras y el peligro es que se vayan de Brasil. Estoy hablando de los cabecillas del Comando Vermelho. Pero sí quedan gran parte de estos ejércitos que, Luis, una vez que estás ahí dentro y comenzás a ver, por ejemplo, ¿qué me decía una vecina? Fíjate que todos los que tienen el pelo de colorado se identifican con el Comando Vermelho. Y veía desde niños muy chiquititos, de 5, 6, 7 años, hasta hombres de nuestra edad. En ese rango etario es lo que veías, y familias resignadas. Las entrevistas que hicimos hoy, Luis, verdaderamente hielan la sangre, porque ¿qué te decían toda la cantidad de la gente? Sí, la verdad que acepto que se dedicaban al narcotráfico, que eran bandidos, como se dice acá el delincuente, pero me crié con ellos, eran amigos de la infancia, eran vecinos, eran familiares, porque no conocen otro modo de vida que vincularse al delito. Lamentablemente, como en cualquier villamiseria de la Argentina, sucede aquí también en las favelas. Entiendo, y las guardias civiles que montan los propios civiles en las favelas son tremendas. Y yo, allá en la noche vimos cuando un dron salía desde la favela y la verdad yo sinceramente pensaba que era de la Fuerza de la Seguridad, pero no, salían desde la favela atacando a la Fuerza de la Seguridad. Nosotros también. ¿No? Impresionante. Y vos sabés que hay una órbita que aquí no se está mencionando tanto, Luis, pero no hay que dejarla de lado, las milicias. Y cuando pregunté qué son las milicias, policías retirados, algunos vinculados al delito, con ideología de izquierda, que se pasan al bando de los bandidos, valga la redundancia. Es decir, gente experimentada que consigue todos esos armamentos. Mira, Luis, yo recién chequeaba en el teléfono 91 fusiles de todo tipo, desde AK-47, armas de gran porte, de grueso calibre, es lo que se secuestró en este operativo de contención. Imagínate la cantidad de armamento más que hay, además de estos drones que obviamente el gobernador Castro lo dio a conocer. Dijeron, nos están recibiendo con drones explosivos, en particular con granadas. Mira, Luis, Jan, creo que tenemos un testimonio de un familiar de un narco, ¿no? Vamos a escucharlo, a ver qué dice. 8 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. A mídia descobriu que matar bandido vende muito. E essa política é a que mais vende no Rio de Janeiro. No Brasil, a política que mais vende é de matar bandido. Bueno, fuerte el testimonio, ¿no? Interesante y fuerte, ¿no? Y además este chico es un youtuber muy famoso. Él mismo lo dice, su papá es uno de los líderes del comando, lo siguen millones de chicos en sus redes, pero además vive en una mansión, o sea, bien narco, ¿no? La historia que muestra. Y a propósito de eso, Jan, mira, mientras que tenemos tu imagen, hay otra al lado. Esto yo lo miraba desde esta mañana, lo vengo mirando, ¿no? Esto es como, imaginemos, la Villa 1114, o la 31 por el nivel de urbanización, diría yo, ¿no? Pero multiplicada por no sé cuánto, porque tenés un comercio al lado del otro,
Sí. Una economía una sí. economía paralela de un mundo cientos paralelo. de millones de dólares para la no escala exagerar. de Brasil es mucho más grande que la nuestra, ¿no? Pero además vos veías uno al lado del otro. Mira, ahí se ve una imagen y un disparo, ¿no? Verdaderamente son ciudades enteras, ¿no, Jan? Y que están totalmente dominadas por ellos, Luis. Hoy repito, hoy un hombre me dijo que no te extrañe venir cualquier día normal, sacando este contexto, uno que entra con alguien que conoce y ves ingresado ya adentro, bien adentro de la favela, nenes de 11, 12 y 13 años con fusiles, custodiando casas, observando el movimiento para así informarlo a los verdaderos capos que están más adentro y más arriba de los morros. Bueno, con esa cotidianeidad te lo cuentan, tremendo, de que lamentablemente se tiene ese ecosistema ahí adentro. Mira, mientras seguimos viendo esas imágenes, le voy a pedir a Nico Troyer también que prepare nuevamente imágenes de la película El Comando... Tropa de Elite, ¿no? Tropa de Elite. Tropa de Elite o Ciudad de Dios. Es del Y Ciudad de 2023, Dios. creo, pero parece Claro, que parece fuese esto. hoy. Yo le voy a preguntar a Miguel Ángel Toma, mientras seguimos viendo estas imágenes, y ahí están las imágenes de Tropa de Elite, ¿qué posibilidades tenemos dentro de unos años, no sé, de vivir esto no sé, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires? Mira, es muy seria la situación porque voy a tomar un ejemplo que fue Rosario. Sí, Rosario. Rosario se produce un hecho interesante que es la saturación del territorio. Se dispone una enorme cantidad de policía, gendarmería, etcétera, se satura y esto baja los niveles de criminalidad, es cierto. Ahora, ¿qué pasó? Hay un fenómeno en seguridad que se define que cuando se satura un territorio, el delito migra. Claro. Sí. Y lo que se ha producido es un fenómeno de migración. Por eso Córdoba hoy está teniendo un impacto muy fuerte. Y estamos viendo que el conurbano bonaerense también está generándose una situación Y la equivalente. misma discusión ideológica y política, ¿no? Bueno, yo no quiero dejar de destacar la cobertura de La Nación Más, ¿no? Verdaderamente estamos siempre... Lo digo respetuosamente y sin querer ser autorreferencial como señal. Siempre estamos, primero, en todos lados. Estuvimos antes en Perú, ¿recuerdan? Mostrando el pequeño Jota, ¿no? Pequeño Jota, Exacto. que eso es otro tema aparte, ¿no? Yo no quiero mezclar una cosa con la otra, Bueno, pero... está el narcotráfico, ¿no? Como eje. Bueno, a los 2 minutos está el Ministerio de Seguridad, que ya tenía todo el tema resuelto, que parecía que se había metido dentro del expediente, en el medio de un contexto político porque se acercaban las elecciones, ¿no? Hay mucho de política esto. Mientras seguimos viendo imágenes, lo quería escuchar a Diego Velar en ese sentido, ¿no? No hay ninguna duda. Yo creo que esto es una proyección que nos está pasando en el barrio. No podemos pensarlo como que nos pasa lejos, que es un entretenimiento morboso que vemos por televisión. Esto se está desarrollando en la Argentina, no en este nivel, por suerte, pero si no lo paramos, va a tener este nivel. No podemos pensar que nos escapa a nuestra problemática. Bueno, más. había una última información que decía que estaban reforzando las fronteras argentinas en el Ministerio de Seguridad, porque por otra parte hay muchos líderes de estas bandas que probablemente se estén fugando hacia la Argentina. De hecho, me recordá, la recompensa sigue en pie, ¿no? Por el delegado en libertad del jefe del Comando Vermelho, ¿no, Jan Libares? Exactamente, 100.000 reales. Y no descarta el Ministerio de Seguridad también elevarlo, obviamente también trabajando en conjunción con el gobierno de Río de Janeiro, pero eso, Luis, todo está en etapa de preparación. Bueno, Luis, yo no te quiero sacar más tiempo. No, la verdad que muy generoso. Muy agradecido y por una parte muy preocupante, pero por otra parte muy apasionante desde el punto de vista periodístico, porque esto es nuevo. A ver, es un escalón más en lo que se denomina narcoterrorismo y no narcotráfico, por los tentáculos que tienen con el lavado de dinero y el crimen organizado. Pero vos sabés mucho más que yo de eso, así que te dejo toda la responsabilidad a vos, Frank. Totalmente. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Te seguimos viendo mañana. Seguimos con Jan Libares y yo le quiero preguntar a Jan particularmente, viendo la dimensión política de lo que tiene que ver con este operativo que se generó el martes a la madrugada, si él sabe, digamos, si tiene esta información de que el gobernador de Río, digamos, si va a ser candidato el año que viene, porque el año que viene hay elecciones en Brasil, ¿no? Y obviamente toda la cola política se mete en la resolución de este conflicto.
Sí, y aparte, Fran, entrando en ese enclave político, tengamos en cuenta la preponderancia que toma Castro. Te diría, cada varias horas sube algún video diciendo no vamos a claudicar. Bueno, Mariel lo comentaba, en esta lucha contra el narco, sube el perfil también sabiendo lo que le sucedió a Jair Bolsonaro, su principal espejo o estandarte político, preso con una condena, tratando de apelarla, pero bueno, sabiendo ya Bolsonaro que va a pasar varios años preso y que quizás no sea candidato, bueno, la derecha de Brasil tiene que encontrar un candidato y obviamente se está perfilando Castro. Vamos a ver qué impacto tiene su medida en las encuestas, porque como te digo, Río está partida en dos. Vamos a ver qué opina el sur y qué opina el norte de estos operativos. Hubo una violación de los derechos humanos, como hoy, por ejemplo, entrevistábamos en vivo por la mañana a ciertos referentes del Departamento de Derechos Humanos de Río de Janeiro. ¿Sucedió o no sucedió? Por eso, Fran, esto recién comienza, es una investigación muy extensa. Para mí hay que partir las aguas y dividir en dos. Por un lado, lo que fue el operativo, si es que hubo un exceso de la policía militar de Río de Janeiro, y por otro lado saber qué pasó con esos cuerpos, cómo hoy nosotros llegamos a Peña y nos encontramos con, no se sabe todavía en serio, porque el gobierno dice 52, organizaciones de derechos humanos dicen 72 cuerpos, que nosotros hemos captado, ustedes mostraban recién las imágenes que hicimos hoy con Jonathan Cott, para saber de dónde salieron, de un conflicto interno, de una vendetta de algunos rivales que directamente se rindieron y por eso los mataron. Bueno, es múltiples hipótesis que nacen a raíz de esto. Jan, ¿qué es lo que dicen ahí cuando vos planteás esto? No digo, porque estamos hablando de organizaciones de derechos humanos que salieron enseguida, por supuesto, a repudiar el accionar de las fuerzas, en este caso la del ONU Estado. también. Claro, pero la realidad es que los narcos respondieron con drones. O sea, drones y bombas, ¿no? Claro, entonces, pareciera ser Por que eso, las organizaciones de derechos humanos solamente ven el accionar de las fuerzas que en este caso además fueron a hacer cumplir una orden judicial. Tal cual. Y es que vos fíjate cómo caemos de nuevo, Mariel, Fran, en la política. Porque ustedes saben que la Corte Suprema de Brasil emitió un fallo quitándole poder de fuego a la política para intervenir en las favelas. ¿Sí? Ustedes tienen un Lula da Silva y sus principales referentes del gabinete que son, si se quiere, le pongo comillas, que no se malentienda, pro favela, se entiende tratar de civilizarlas, de la resociabilización de aquellas personas que incurrieron en delitos, y por otro lado tenés la mano dura que pasó previo al Mundial de 2014, previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, que ingresan con el ejército, que ingresan con los tanques y que caiga quien caiga, como se dice ahora, son más de 100 los delincuentes muertos. Bueno, en esa disyuntiva tiene que haber un punto de acuerdo porque no se puede seguir de esta manera, menos donde estuvimos hoy. Exactamente. En serio, es muy peligroso el panorama. Exactamente. Bueno, vamos a saludar a Patricio de la Barra, periodista, ya lo tenemos en contacto, estamos en contacto con él, está así en Brasil, queremos preguntarle un poco de cómo ve él la situación. Patricio, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos aquí en La Nación Más. Hola, muy buenas noches, Francisco, Mariel, es un placer conversar con ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo evaluás lo que sucedió, los acontecimientos? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, acá hay varias lecturas, principalmente el aspecto político, como hemos visto hasta el momento, no ha habido participación efectiva por parte del gobierno central, por parte del gobierno federal. Hoy se descubrió incluso que el gobernador ya le había pedido desde enero, le estaba pidiendo apoyo en las fuerzas, apoyo logístico, apoyo incluso de blindados y una serie de otras solicitaciones. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, que fue el único que participó hoy en la reunión con el gobernador del estado, con Claudio Castro, desconoció esto, dijo que en ningún momento le habían pedido nada, y él, al lado de él estaba en la conferencia de prensa el superintendente de la Policía Federal, quien dijo, no, efectivamente en 2 ocasiones yo recibí personalmente estos pedidos y también estaban en la Abogacía General de la Unión, y también se intentó por varios medios que llegase a las principales autoridades, y de hecho llegaron. Yo la recibí en 2 oportunidades. Es decir, dejó prácticamente al desnudo a Ricardo Lewandowski, que fue el único ministro enviado por Lula da Silva,
que no estuvo presente como lo había anunciado anteriormente y tampoco mandó esta delegación de ministros que ya había prometido también, entre ellos al ministro de la Casa Civil, una especie de Ministerio del Interior, Rui Costa, quien prefirió ir a Belén do Pará, es decir, evitando asumir cualquier tipo de responsabilidad o colocándose al lado del gobernador del estado de Río Grande, de Río de Janeiro, quien, como todos sabemos, claro, tiene una posición antagónica, una posición absolutamente ideológica diferente a la de Luis Ignacio Lula da Silva. Él apoya, incluso fue apoyado por Jair Bolsonaro y es candidato a la reelección, al igual que Lula, candidato a la reelección presidencial, ¿no? Patricio, contanos un poco cómo funciona el Comando Vermelho allá en Brasil. Acá se lo define como una especie de Estado paralelo, por lo menos desde los años 90, ¿no? Nacido en los 70 en la cárcel, en Isla Grande, en los 80 con contactos con los carteles colombianos, empieza ya de ser un grupo, digamos, ideologizado a ser un grupo que prácticamente trabaja en esto del narcotráfico, y en los 90... Bueno, acá lo describen como si fuera una especie de Estado paralelo, ¿no? Donde tiene sus propias reglas, recauda sus propios diezmos, imparte su propia justicia en donde actúa y obviamente con tentáculos ya hasta internacionales. ¿Cómo funciona Comando Vermelho? ¿Qué es Comando Vermelho hoy? Exactamente, el Comando Vermelho es una organización ahora ya denominada narcoterrorista. Incluso va a haber una ley que se va a aprobar en el Congreso con seguridad absoluta, en lo que los declaran tanto al PCC, que es el primer comando de la capital, la organización surgida acá en San Paulo, y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, porque ellos pasaron ya de ser, ultrapasaron todas las medidas de ser una organización criminal que basada principalmente en la distribución, en el comercio de la droga, principalmente cocaína, a ser una organización paralela que ya tiene tentáculos no solamente en Río de Janeiro, como en diversas ciudades de Brasil y en el exterior. Ellos incluso montaron un esquema de empresas para lavar dinero, por ejemplo, puestos de gasolina, incursiones en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, aplicaciones de dinero a través de criptomonedas y una serie de otras actividades que ya supera una pequeña organización criminal como fue la que comenzó cuando fueron detenidos, como tú bien decías, en la época más o menos a los mediados de los años 70, que estuvieron presos junto a políticos ahí en el presidio de Isla Grande. Durante la dictadura, ¿no? Acá Tommy te quiere hacer una consulta. Buenas noches, Tomás Centeno. Le quiero preguntar, ¿qué lectura hace, qué cree que puede llegar a estar pasando en este momento por la cabeza y por la psiquis de aquellos líderes de otros comandos, a raíz de los hechos suscitados, por la cabeza y por la psiquis de otros líderes, otros integrantes de grupos comandos allí en Brasil? Bueno, como tú bien sabes, es decir, acá hay muchos grupos paralelos a la justicia que son, por ejemplo, la familia del Nordeste, en el que funciona en el Nordeste, pero últimamente tanto el primer comando de la capital, que funciona acá en San Paulo, y el Comando Vermelho, se estaban expandiendo inclusive sus negocios ahí en la propia favela. Esto comenzó incluso con una disputa por el territorio ahí en la favela de Chapadón y otra bastante conocida, que es el complejo de la Pedrera, en los que ellos estaban ocupando territorios. Ya habían enfrentamientos permanentes, incluso que colocaban en riesgo a las personas honestas y trabajadoras que viven en esas favelas, que lamentablemente tienen que someterse a todo esto que les imponen estos grupos. Estas imágenes tan explícitas, tan palmarias, ¿en algún punto cree que amedrentan a otros líderes? Digo, ¿son tan impactantes? ¿Los amilanan de alguna manera? No. Yo creo que no. Recordemos que existió también un problema similar en el Carandirú, en un presidio altamente peligroso ahí en San Pablo, que ahora ya desapareció. Murieron 111 personas y eso no disminuyó la capacidad de organización de estos grupos de tanta fuerza, que logran incluso dominar barrios enteros, ciudades enteras, y
inmiscuirse en cosas de la sociedad. Por ejemplo, como te decía anteriormente, funcionan con empresas que estaban lavando dinero. Uno de ellos, los detenidos, era el operador financiero de los altos jefes, que era Nicolás Fernández Suárez, que fue detenido, uno de los detenidos, junto con Tiago Nascimento, que era otro de los jefes de este grupo. Hay uno que escapó, que inclusive es más peligroso porque tiene 289 procesos, incluso muchos de ellos por asesinato, tanto de comparsas como de personas que lamentablemente se le cruzaron en el camino. Es decir, ellos yo creo que ya están ajenos a cualquier tipo de raciocinio junto a la sociedad. Yo creo que ya sobrepasaron, esto lo decían los ex jefes del BOP, decía que ellos actuaban ya de manera irracional, es decir, alguna cosa que ya superó cualquier tráfico de drogas, organizaciones de tráfico de drogas, lo colocan por arriba incluso de las organizaciones que tenía Pablo Escobar, por ejemplo, para manejar todo su imperio ahí en Medellín y en otras ciudades de Colombia. Entonces es una organización que está muy bien estructurada, incluso es dirigida desde la cárcel. Por ejemplo, los dos hombres más importantes son Fernandinho Veramar, que todavía es el líder de las operaciones del del primer comando de la capital, que está recluido hace ya algunos años en la prisión. Ahora fue transferido para Brasilia, junto con Marcola, que es el jefe máximo del primer comando de la capital. Es decir, son dos hombres que manejan desde ahí, de dentro de la ciudad, tienen estas cárceles, tienen acceso a celulares, a manejar cualquier cosa, ordenar incluso una serie de actividades, que es lo que se esperaba, que pudiese haber una represalia fuerte por parte del Comando Vermelho, que se espera que ellos se reestructuren y que consigan rápidamente, como decían hoy comentaristas, dice, conseguir 100 o 150 o 200 hombres similares a los que estaban entregando su vida ahí defendiendo a los líderes máximos. Eso lo van a encontrar rápidamente. Es decir, ¿por qué? Porque el tráfico hoy se ha incrustado de tal manera que ellos seducen a los chicos desde muy pequeños, transformándolos en avioncillos, como le llaman acá, que son los que distribuyen la droga, y después, lógicamente, que se transforman en estos gente que defiende hasta con su propia vida, con armamento altamente sofisticado, cada vez más sofisticado, con drones y una serie de otras cosas más que están utilizando. Exacto. Es algo peligrosísimo lo que está ocurriendo acá, y si no hay voluntad política, por ejemplo, del parte del gobierno central, que prefiere tener su cuota de poder, o por parte de los otros gobernadores, difícilmente van a conseguir contener esta onda de criminalidad que existe en las principales ciudades de Brasil. Gracias, Patricio. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con La Nación Más esta noche. No, por favor, que estén muy bien. Muy buenas noches. Es un poco lo que contaba Jan, ¿no? Sí, el tema claro, de que están chiquititos. Él decía, bueno, Jan nos decía, Jan, estás ahí, que bueno, ya desde pequeños con la cabecita colorada, ¿no? La gente tiene miedo de represalias, digo, de que puedan, no sé ahora, seguramente vienen horas de calma, pero que en algún momento haya una represalia, intenten por sorpresa cometer algún tipo de atentado o reacción. Y le voy a sumar a Jan, perdón, una cosita. Sí. El miedo de la represalia, si efectivamente existiera, digamos, es en las zonas turísticas donde pueden hacerle daño, por ejemplo, al gobernador, digo, a la economía de Río de Janeiro, digo, donde estás vos, cerca de Copacabana, Ipanema, Botafogo y demás. ¿Existe ese miedo? Sí, por eso, como ustedes ven, recién pasaban varios autos, varias patrullas están monitoreando fuertemente toda la zona céntrica turística de Río de Janeiro para poder, obviamente, brindar y también monitorear que no haya ningún grupo sospechoso. Eso por un lado, porque es lógico, porque se entiende. Hoy, fíjense qué particular, estábamos al aire con Pancho entre las 10 y las 12 del mediodía, y hubo un momento en el cual sonaron unos motores de unas motos, hubo un griterío y como una mini corrida, que de verdad entramos todos en desesperación porque creímos que se venía lo peor, que era otra vez quizás un conflicto, ¿sí? Una situación que no podíamos controlar. Y o sea, que es miedo a flor de piel, digamos, ¿no? De esa situación, claro, literal, sí, eso, quería llegar a ese punto, de que hay tensión. Ustedes me ven que todo el tiempo estoy mirando, porque hay gente por todos lados, hay vehículos por todos lados, con lo cual uno tiene que estar atento a todo. ¿Ya hay algún tipo de anuncio que, digo, más allá de que hace minutos compartimos las primeras palabras de Lula, el presidente de Brasil, a través de la red social X, en donde se expresa, ¿no? Y dice, bueno, no podemos permitir que sigan matando niños, familias, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tipo de comunicación oficial que se vaya a hacer mañana
alguna conferencia de prensa? ¿Algo, digamos, más? Esto es un mensaje claro. Sí. Lo que vos marcás, no, por ahora no. Es más, anoche a esta hora ya nos estaban informando que iba a haber en el Palacio de Guanabara, aquí en el centro de Río, la reunión de Castro con algunos miembros de su propio equipo de trabajo y que invitaba a miembros del Gobierno Nacional. Así que por el momento, hasta esta hora, Mariel, no tenemos ninguna novedad, pero lo que acabas de mostrar hace un ratito nada más es un claro mensaje, un claro indicio de que mañana seguramente tengamos novedades. Mañana aquí en Brasil, en Río de Janeiro, los ojos van a estar puestos en dos lugares. Primero, en el Palacio de Guanabara para entenderse de alguna medida importante y en la zona norte para saber si esta noche se puede pasar una noche nuevamente algo tranquila, no como la que tuvimos anoche que se encontraron 50 cuerpos. Jan, excelente trabajo, te liberamos, andá a descansar si podés, así que y nos vemos, seguimos en contacto y cualquier urgencia obviamente estamos aquí. Mañana ya estamos en contacto todo el día. Un abrazo, Fran. Bueno, lo tenemos a Diego. Yo le quiero preguntar, Diego, si usted cree, venimos de varios años de gobierno, ¿no? Seguidos, salvo por el caso Bolsonaro, de izquierda, digamos. ¿El crecimiento de estas organizaciones se puede relacionar, digamos, con la ideología política que gobernó o no? No, yo creo que hay que mantener por vía separada el dato ideológico de esta situación, al margen que hay. Incito en esa visión que recién la escuchábamos, de decir los que están a favor de las favelas y los que están en contra de la favela, un componente ideológico. Los que están a favor de la favela dice, bueno, el que está en la favela es una víctima, hay que reeducarlo, protegerlo. El que está en contra dice, no, hay que meterle con napalm y quemarlos a todos. Sí. Hay un componente ideológico, pero hay una cosa muy clara que yo creo que es el mejor mensaje para nosotros, que lo vemos en el conflicto entre el gobernador de Río y el propio presidente Lula. Claro. No hay más remedio, a mi juicio, que la cooperación de las fuerzas federales y las fuerzas estaduales. Vemos mañana una gran convocatoria del presidente a los 15 gobernadores de alguna forma afines. A mí me gustaría ver el lunes, a más tardar, tomando esto que está ocurriendo, una reunión entre el presidente Milei y el gobernador Kicillof, porque al margen de las diferencias ideológicas, que no hay ninguna duda que existen, hay un tema de seguridad que es común. Pero digo, ¿cuál sería el método? Porque se entiende que tiene que haber una connivencia. Tiene que haber, ¿cuál es el método? ¿Es esta la manera de erradicar el narcoterrorismo? ¿Cuál es? ¿Hay un gris? ¿Cuál sería? Hay un tema profundo donde está todo, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Claro. Entonces, evidentemente, todo lo que sea pobreza, marginalidad, falta de educación, falta de salud, conlleva, por supuesto, un caldo de cultivo mayor al desarrollo de este tipo de patologías sociales y especula, por supuesto, el narcotraficante con ella. Pero al margen de esto, hoy lo que hay que hacer es combatirlo. Entonces, lo hemos visto, la eficaz que fue la cooperación de las fuerzas federales en el caso que es un leading case, en el caso de Rosario. Claro. Yo creo que hay que incrementar la cooperación al margen de la disidencia ideológica entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas federales y trabajar juntos. Ahí se va a desarrollar un debate que es de social, que tiene que ver con mejores controles, inteligencia. Hay una cantidad de elementos que coadyuvan a ser más eficaz. Ahora, lo que no hay ninguna duda, yo creo que este es el aprendizaje para nosotros que estamos viendo esto por televisión y nos toca de cerca, claro, que es la cooperación. Usted decía recién respondiéndolo que no hay un tema ideológico, a mí me gustaría incorporarlo a toma. Digo, hay un decreto, el 1112 del 2024, que firmó el ministro de Defensa y que tuvo que ser rubricado en 2 oportunidades por la justicia, que le dijo frente a ese decreto que por una amenaza, digamos, en la frontera se pueden utilizar las fuerzas federales y el ejército. De hecho, acaba de anunciar hace un par de horas que va a enviar o va a anticipar lo que se llama el operativo de seguridad Misiones para reforzar justamente la frontera. Ahora, entonces digo, si hay un decreto donde digo, bueno, frente a una amenaza yo envío las fuerzas, pero hay presentaciones judiciales donde dicen estás violando, digamos, la ley de inteligencia. A ver, hay que reformular totalmente el sistema que tenemos hoy. Y lo digo como
casi como autocrítica. Yo soy autor de las 3 leyes, que son la de Seguridad Interior, Defensa Nacional e Inteligencia. En aquel momento las separábamos porque la amenaza no era el narcotráfico ni el crimen organizado, era el golpe de Estado. Pero ¿qué pasa? La realidad evoluciona y cambia. Hoy hay que dejar de lado eso y pensar en la seguridad nacional, que supone la defensa nacional y la seguridad interior. Y en un país quebrado como el nuestro, hay que utilizar todos los instrumentos del Estado para garantizarle a la sociedad y a los intereses estratégicos de la nación que están protegidos. O sea, usted dice que el ejército, por ejemplo, combata el narcotráfico. Sí, y rápidamente el Congreso tiene que abordar una ley que facilite este tipo de acciones para que no haya después, para aquellos que salen a poner el cuerpo y a defendernos, vaya a tener que terminar dando explicaciones en la justicia. Segunda cuestión que me parece fundamental. Al narcotráfico hay que atacarlo integralmente, en la oferta y en la demanda. Cuando hablamos de la cuestión de seguridad, estamos hablando de combatir la oferta, el que lo produce y lo vende. Ahora, también el Estado tiene que actuar sobre la demanda, esto es, operar sobre las condiciones económicas que la generan, acciones de prevención sobre la sociedad, especialmente sobre los jóvenes. Y tercero, me parece muy importante hacer esta aclaración. En noviembre va a haber en Belén do Pará una convocatoria hecha por Lula a los mandatarios del mundo para tratar el tema de la problemática medioambiental, y después, el 10 de noviembre, se abre la COP30. Claro. Ojo, porque en ese nivel de concentración, la respuesta de estos sectores puede ser perfectamente atacar ahí. Tienen la capacidad de hacerlo. Si son capaces de poner un dron o varios drones para atacar a las fuerzas policiales que van a cumplir una tarea judicial, bueno, cuidado, porque va a haber 70, confirmados ya 70 mandatarios. Entonces, me parece que estos son los elementos que hay que tener en cuenta como síntesis y como conclusión y como experiencia de esto que estamos viendo tan dramático. Miguel, gracias por venir esta noche. Diego, un placer tenerte acá. En minutos nada más está el jefe de gabinete, Guillermo Francos, acá. Quédate en La Nación Más. Sancor Salud impulsa nuevas especialidades. La buena salud es todo. Mirá.